tema del debate es por qué sí, por qué no. Sí, bien, es importante quizás arrancar compartiendo cuál es la situación del aborto en nuestro país. El aborto es legal con algunas causales, causal por violación o cuando se encuentra comprometida la salud de la mujer. Eso está legislado en el Código Penal desde 1921 y recién en 2012 un fallo de la Corte interviene para indicar que esos casos no deben ser judicializados. Es decir, que la mujer tiene derecho a presentarse y ser intervenida en un hospital si está en riesgo su salud o si es un embarazo producto de una violación. Lo que estamos pidiendo desde la campaña nacional por el derecho al aborto es la posibilidad de interrumpir el embarazo ante cualquier causal, es decir, siempre y cuando se trate de un embarazo no deseado y que pueda ser en condiciones seguras, porque en nuestro país el aborto existe, se calcula, se estima que 500.000 mujeres al año abortan en nuestro país, entonces el aborto es una realidad. El problema es en qué condiciones se aborta y se interrumpe el embarazo y es lo que está en discusión actualmente y el proyecto de ley de la campaña nacional por el derecho al aborto se está presentando por 7ª vez con la expectativa de poder ser tratado en el Congreso. ¿Tu posición? Bien, me parece importante primero aclarar algunas cuestiones, ¿no? La realidad es que vamos a abrir, y de hecho está en el foro social el debate, sin los aspectos claros. Para empezar, durante muchos años se dijo que es una cuestión de salud pública, que es una cuestión de salud de las mujeres, porque el aborto se cobra y la vida de las mujeres y es la primer causal de muertes maternas. Eso nosotros queremos aclararlo, esto no es así. En el 2016 murieron 245 mujeres embarazadas, de las cuales 135 lo hicieron por causas obstétricas directas, 67 por causas obstétricas indirectas y 43 por abortos, que incluye abortos naturales, espontáneos y abortos provocados. Es decir, si nosotros queremos realmente defender a las mujeres y defender a las mujeres embarazadas, debemos atender las verdaderas causas, porque hoy en día mueren más mujeres que quieren dar a luz que las que quieren abortar. Esa es la cifra oficial. Por otro lado, se habla hace muchos años de 500.000 abortos, cifra que es irracional por la tasa de fertilidad que tenemos en la Argentina, y se han estimado muchísimas menos, y si vamos a ejemplos como es el caso de Uruguay, que desde el 2012 tiene el aborto legal, se alegaban 35.000 muertes de mujeres por abortos clandestinos, 35.000 abortos clandestinos que se realizan en Uruguay, y a los 6 meses de aprobado el aborto en Uruguay se habían realizado 2.000 abortos. Ahora también, desde posición de hombre es muy difícil opinar, porque mi cuerpo no es un bebé. Lo que yo quiero decir es que también es una realidad, existe. Ahora, frente a esa realidad que existe, me parece a mí, sin estar a favor ni en contra, o sea, tratando de una posición intermedia, hay una realidad que está. Entonces, algo hay que hacer con esa realidad que está. Yo no sé, no soy legislador, y tampoco tengo la sabiduría para contarla, pero es una realidad que está y es mortal, y yo conozco cantidad de mujeres, mucho más a mi edad, tengo 60 años, hace 40 años era tremendo, y me ha tocado cubrir, por ejemplo, mujeres que han abortado con agujas de tejer, y lo he cubierto hace 20 años, y yo veía el cuadro de situación y era terrible. Es que es claramente terrible. Más allá pero de la religión, solución, digo, no, más allá de la religión. Eso es una absoluto. Realidad, es una realidad que también como mujeres enfrentamos. También hay otras soluciones, y tenemos un ejemplo desde hace años en nuestros hermanos chilenos, que han podido reducir la mortalidad de las mujeres e incluso han reducido la tasa de aborto, contrario de lo que ha pasado en Uruguay, que ha ido aumentando. Es decir, hoy en día están en los 7.000 abortos y habían empezado con aproximadamente 4.000, 2.000 en 6 meses, así que en un año más o menos. Sin embargo, esas no son las cifras oficiales que maneja el gobierno de Uruguay, digamos, el Estado de Uruguay a partir de la legalización. Es lo publicado, a mí me parece que es complejo poner en discusión determinadas cifras que
produce la Organización Mundial de la Salud, que en 2012 produjo también esta estimación de 500.000 abortos, el Ministerio de Salud de nuestro país, ponerlas en discusión sin tampoco aclarar cuáles son las fuentes que ponen en discusión esas cifras. Y también decir que de todos modos la discusión sobre los números me remite a mí a discusiones también que tienen que ver con nuestra historia, que poco sentido tienen. Para nosotras, estar a favor del aborto es una posición ética, es una posición a favor de la vida, que tiene que ver con los derechos humanos, que tiene que ver con una cuestión de salud pública de las mujeres, que tiene que ver también con justicia social, porque las mujeres que mueren por abortos clandestinos, por abortos inseguros en nuestro país, son aquellas que tienen menores recursos, ¿no? Entonces hay una desigualdad social muy grande entre quienes pueden acceder a determinados recursos para intervenir su embarazo en condiciones seguras y quienes no tienen esos recursos y se extreman situaciones como la que vos relatabas. Exactamente. Realidad. Hay una realidad que me parece que hay que meterle mano. Yo no sé la manera, pero parece que hay que ver una realidad que viene hace décadas y décadas y décadas. A mí me parece que, es problemático plantear el problema del aborto, la cuestión del aborto como una cuestión moral. Lo que estamos hablando religiosa. Es de una cuestión... Exacto, ¿no? Además, la campaña por el derecho al aborto y el proyecto de ley lo que plantea es que aquellas mujeres que deciden continuar con un embarazo estén, por supuesto, en condiciones de hacerlo y quienes deciden interrumpirlo tengan el derecho a interrumpir. Sí, es decir, que se respeta la posición ética y moral de quien aquí no en desea Argentina, quienes abortar. Desean seguir con sus embarazos están en peor posición que las que no. O sea, estamos hablando de 135 frente a 43, que también, digamos, incluye a los abortos espontáneos. Yo sé que es muy duro hablar de números, pero es lo que constantemente escuchamos. Por otro lado, nosotros trabajamos en más de 10 barrios vulnerables de Argentina, de Perú, de Paraguay y de Ecuador. Nosotros estamos en contacto con las mujeres con embarazos vulnerables y ellas, muy al contrario de lo que siempre se dice, quieren tener a sus hijos y se encuentran en las salitas de emergencia y en los hospitales con que todo el tiempo les dicen no querés abortar, y a nosotros nos manifiestan constantemente, a nosotros, no a un tercero, que ellas no desean abortar y que están cansadas que les digan eso, que quieren verdaderas soluciones. Yo quisiera traer a colación los tres ítems, si se quiere, las tres consignas de la campaña nacional para el aborto seguro, legal, gratuito, porque me parece que se puede intentar poner en común, sobre todo el primero, que es educación sexual para decidir, después anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Son tres consignas que me parece que es interesante, lo planteo para que lo discutan, porque son etapas distintas en la vida también de la mujer. Cuando uno plantea la educación sexual para decidir, está pensando en una primera instancia en donde no se está hablando de aborto, se está hablando de que el Estado intervenga en otro sentido. Y creo que cuando discutimos también en el marco de la campaña nacional para el aborto, discutimos la integralidad de la cuestión. Por eso me parece importante ponerlo sobre la mesa. Exacto, es clave poder abordar la cuestión del aborto desde una perspectiva integral y en ese sentido recuperar estas dos consignas que son demandas y que incluso en relación a lo que es la educación sexual integral estamos muy atrás en nuestro país. Hay una ley que sanciona, que está vigente, pero que hoy no cuenta con los recursos suficientes para que en todos los colegios, en todas las escuelas y en todos los niveles educativos los pibes y las pibas puedan formarse en aspectos que tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, pero también respecto al cuidado del cuerpo y el tema de las violencias, ¿no? Porque también en ese sentido hablamos de una cuestión integral. Las causales para poder decidir interrumpir un embarazo son muchas y también muchas veces tienen que ver con noviazgos y relaciones violentas donde no es posible cuidarse, ¿no? A veces no es tan sencillo, porque muchas veces se argumenta, ¿no? Que bueno, en todo caso la mujer tiene que asumir una responsabilidad por no haberse cuidado. Cuando es muy difícil muchas veces lograr que el compañero varón, ¿no? Si se trata de relaciones heterosexuales, se cuide, que acepte cuidarse también para cuidar una relación. Y eso debería abordarse en todos los niveles educativos. Yo quería decir algo respecto de que la herramienta debe existir. Yo no creo que todas las mujeres, si se sanciona una ley, vayan a abortar. Como el divorcio. Sí, exactamente. El divorcio va a ser lo mismo. Pero lo bueno es que el Estado le dé una herramienta a la mujer que quiera abortar por determinadas razones. Y me parece que ahí está la discusión. Hay gente que le molesta que esté la herramienta. Exacto. Esta es la historia. Porque si la herramienta existe, la tomás o la dejás. Me parece que la discusión se hace más grande, aunque ustedes no lo han tocado. El tema de la iglesia tiene mucho que ver acá. El tema de la iglesia tiene mucho que ver.
Todavía no ha aparecido la Iglesia, pero la Iglesia tiene mucho que ver. Los católicos no están de acuerdo en general. Exacto. Lo mismo se decía con la ley de matrimonio igualitario, ¿no? O sea, Tal se cual. extremaba como si eso implicara que todo el mundo iba a elegir otro tipo de relaciones. Exacto. Lo mismo con el divorcio. Y en verdad, por eso el lema fundamental de la campaña tiene que ver con el derecho a decidir, ¿no? A poder ejercer autonomía sobre nuestros propios cuerpos, tener la capacidad de decidir y respetar el credo, la posición ética, moral que cada una tenga en su decisión. Bueno, yo voy a seguir defendiendo lo mismo. No es una cuestión religiosa. Ahora, no tu lo planteo posición desde un al momento no al religioso. aborto, ¿no? Y me parece. ¿Cuál es? ¿Por qué no al aborto? ¿Por qué no al aborto? Porque estamos decidiendo sobre la vida de otra persona. Vos defendés la vida No, de las mujeres y de los niños. Es decir, el aborto también es un flagelo para la mujer y también estamos sometidas a una pareja que no quiere que sigamos adelante con el embarazo, que no quiere hacerse cargo, una sociedad que nos dice sos pobre, no buscan soluciones para que tengamos un mejor acceso a la salud, un mejor acceso a la educación. Lo que está en debate es si yo voy a poder mantener o no a mi hijo, o si alguien me ayuda a hacerme cargo de eso. ¿Crees que es economicista el debate? No es solo economicista, es una cuestión también de educación, de acompañamiento y de apoyo a las mujeres. Es decir, no pasa por si yo voy a poder darle una vida feliz a mi hijo o no, porque tengo hoy por hoy una posición o no. Si desde el vamos ni siquiera puedo llegar a un hospital y que se me trate como debo ser tratada y tener acceso a la salud que tienen el resto de las mujeres, que puedo estar sometida a infecciones varias, que no tengo agua potable, que mi pareja es violenta. Es decir, me parece que es una cuestión, digamos, muy marginal. Muy marginal. Entonces, aún así hay... La mayoría de las mujeres apuestan por seguir sus embarazos y la sociedad está debatiendo si decidimos que sí o que no sobre la vida de un hijo. En ese contexto que vos describís, si esa mujer toma la decisión de abortar en una situación de vulnerabilidad social donde no puede tener la posibilidad de acceder a un médico posiblemente en el sector privado, si esa mujer decide abortar, es muy probable que muera, es muy probable que tenga enfermedades y muera. Ella y su criatura, las dos. Y quienes deciden llevar adelante también, sin no el flagelo de pasar por el aborto, llevando adelante sus embarazos a términos. Hay estadísticas en Finlandia de aumentos de suicidio 7 veces porque las mujeres adolescentes acceden al aborto con una idiosincrasia completamente distinta, pero se dieron cuenta que las adolescentes que llevan adelante los embarazos, estoy hablando de Finlandia, llevan adelante los embarazos, tienen una psicología mucho más robusta que les permite desempeñarse más adelante mejor que quienes acceden al aborto y llevan más de 30 años. Claro. Bueno, Finlandia incluso... no tiene nada que ver con la Argentina, es decir, Son 300 se suicidan habitantes. por otra cosa también porque están tan bien que... No. no Bueno, pueden estamos asistir a hablando de los últimos estudios Sí, del los países Melissa nórdicos Institute hace más que de ha 60, hecho 70 años que tienen el aborto legal. estudio durante los 30 años En últimos de Inglaterra es legal Finlandia. desde 1967. Sí, Suecia desde En Inglaterra. 1936. Ahora le Sí, pregunto, incluso una cosa, porque... quiero preguntarle sí. en los países, la mayoría de los países del mundo, ¿ustedes tienen datos de qué países tienen y qué no el tema del aborto? Sí, no hay tantos países que hoy tengan el derecho al aborto y lo que sí hay es aborto legal por algunas causales, ¿no? En algunos casos es más amplio, por ejemplo en Bolivia recientemente se ampliaron las causales, en otros países es más restringido, pero sí es un dato significativo que América Latina es la región que más atrasada está en términos de muertes de personas gestantes, ¿no? Nosotras no hablamos de maternidad, de mortalidad materna, hablamos de muertes de personas gestantes porque justamente para que haya un proyecto, ¿no?, de vida tiene que haber deseo, tiene que haber ganas, tiene que haber elección de esas madres para proyectar esa vida hacia adelante. Entonces, sí, pero la una vida cosa se que abre quería, paso igual, digamos. una cosa que o sea, quería la madre señalar, gestante tiene un ser humano adentro, no tiene otra cosa. Si no, le podríamos decir a cualquier embarazada que está contenta con su hijo, no tenés un hijo ahí adentro. Me parece que son cosas yo creo que bastante es claras a aclarar. Totalmente discutible. Uno puede eso. hacer... Hay distintas concepciones al respecto y me parece que lo que tenemos que lograr es que tanto tu posición como la mía hoy por hoy tengan recursos para llevar adelante sus decisiones. Según lo que vos señalás, parece que viviéramos en un mundo que induce a llevar adelante un aborto, ¿no? Vos decís que las mujeres van a la clínica y les insisten para que hagan un aborto. La verdad es que no es así. De hecho, el caso de Belén es un caso significativo porque ella se presentó en un hospital de
de Tucumán hace 4 años atrás con un dolor de estómago, se enteró entonces que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo y fue condenada por haberse producido un aborto. Entonces, más bien es lo contrario. Porque la clandestinidad supone ahogado en el inodoro. No, ella fue por el aborto fue liberada que estaba justamente condenada. porque no hubo ninguna porque prueba eso también, que el debate indique no eso. es limpio, es decir, todo el tiempo se esgrimen cosas que son contrarias a lo que sucede. Si querés se puede leer la causa, cualquier persona puede leerla. El bebé fue muerto ahogado en un inodoro. No, para nada. se Eso no sabía solo no quién está aprobado, se había sino hizo. que los médicos Está en la denunciando causa. a Belén Cualquiera puede infringieron buscarlo el derecho y a encontrarlo la en la reserva causa. médica. Y si vamos al caso, el aborto legal o no punible, porque no es legal, es no punible, también cobró una vida que es la vida de Kayla Jones, de Esquel, que también se hizo, llegó al hospital de Esquel sin decirle a sus padres, tenía 14 años, llegó, le dieron misoprostol para que se produciera el aborto bajo las reglas del aborto no punible, y murió desangrada. Entonces, claro, el problema que tenemos es que en muchos lugares se resisten mata a un hijo y a destruye intervenir una mujer. Lo que pasa es interrumpir que el embarazo. también la contracara me parece, hay una serie de casos que también muestran la otra cara, que Darío Villarreal debe tenerlos también muy presentes. Niñas violadas muy jóvenes, a veces menores de 15 años. Hubo hace poco un caso en Entre Ríos que piden, porque además esa es la causal legal por ley para abortar la violación, piden a la justicia poder hacerlo y la justicia no se expide a favor y terminan siendo madres sin desearlo. Y además la discusión sobre el trauma que le genera a la mujer el aborto también se podría trasladar, además es totalmente discutible, pero se podría trasladar al trauma de una niña siendo madre, producto de una violación y sin haberlo deseado. Sí. Y el riesgo para su salud cuando son embarazos siendo tan jóvenes, ¿no? Que es importante también, porque acá supuestamente hay una defensa de la vida, pero que no toma en consideración la vida de las mujeres, que son personas registradas, censadas, ¿no? Son personas reales que tienen decisiones, que están atravesadas por situaciones, y me parece que eso es el punto de vista que no se está tomando en consideración de las posiciones si no consideramos a los bebés personas reales, estamos en un problema. Es decir, no tenemos punto de encuentro, porque vos estás considerando que si el día de mañana estás embarazada, tu hijo no es una persona. Mi hijo va a ser una persona si yo la deseo y elijo, bueno, claro, y va a tener derechos como persona a partir del nacimiento, como cualquier otra hijo por arte de magia. O sea, es una persona real. Después es uno un asume un proyecto. Es un embrión humano, o sea, una persona. Si no, hay humanos que no son personas. Estamos ahí también en un debate complicado. Estás equivocando desde el punto de vista es una realidad biológica. Mira, yo soy bióloga, es una realidad biológica. Y uno trabaja con embriones, son seres humanos. Que hay interpretaciones de la biología y que vos estás haciendo una interpretación que no toma en consideración la vida de las mujeres y su decisión. Y muchas veces, incluso su situación de vida que está la en vida riesgo. de las mujeres, de los bebés. Mujeres también, varones, yo considero a la vida de las mujeres y realmente lo que planteo es justamente que el aborto es un flagelo para la mujer. ¿Legal o no legal? ¿Puede matar? Sí. ¿Puede atentar contra la salud psíquica de la mujer? Sí, claro, y encima se cobra la vida de su hijo. Cuando es el caso de los abortos no deseados, en los casos de violaciones, me parece que es lo mismo que planteabas antes, ¿no? Hay que volver atrás, la violación. Tengo que cerrar y el 8M va a ser el día que van a intentar que el proyecto ingrese a la Cámara de Diputados. Así es, se va a pedir una sesión extraordinaria y hay que ver si hay voluntad política para poder abordar y darle tratamiento a este proyecto como todos los proyectos que merecen ser abordados en el Congreso. Ustedes van a estar allí también. Nosotros estaremos allí planteando esto, ¿no? Me parece que el debate no está en condiciones de darse si se da difundiendo los mitos que no son claros y que no tienen sustento. Me parece a mí que está bueno debatirlo. Me parece que está bueno el debate. Muchísimas gracias a las 12 y ojalá que el tema se debata con altura, que me parece que es fundamental, como ahora.